Buenas tardes, nosotros somos del Instituto Tecnológico de Tijuana. Vamos a hablar sobre el método de evaluación, el método REVA. El método REVA es un método de análisis de postura especialmente sensible con las tareas que conlleva los cambios inesperados de postura adoptadas por los miembros superiores del cuerpo, brazo, antebrazo, muñeca. Como consecuencia, normalmente la manipulación de cargas inestables o impredecibles. Su aplicación proviene de la evaluación sobre el riesgo de lesiones asociadas a una postura, principalmente de tipo musculoesquelético, indicado en cada caso de emergencia que se debería de aplicar en lecciones correctivas. Es uno de los métodos observadores para la evaluación de las posturas más extendidos en la práctica. Es un método basado conocido en método RULA, diferenciándose fundamentalmente en la inclusión de la evaluación de las extremidades inferiores. El método REVA evalúa posturas individuales y no en conjuntos o secuencias de postura. Por ello es necesario seleccionar aquellas posturas que serán evaluadas entre las que sean adoptadas por el trabajador en el puesto. Las mediciones a realizar sobre las posturas adoptadas por el trabajador son fundamentalmente angulares, los ángulos que forman los diferentes miembros del cuerpo respecto a las determinadas referencias. Estas mediciones pueden llevar a realizarse directamente sobre el trabajador mediante transportadores de ángulos o cualquier dispositivo que permitan la toma de datos angulares. También es posible emplear fotografías del trabajador adoptando la postura estudiada y medir ángulos sobre estas. El método debe ser aplicado al lado derecho y al izquierdo del cuerpo por separado. REVA divide el cuerpo en dos grupos. Grupo A incluye las piernas, el tronco y el cuello. Grupo B, que comprende los miembros superiores, brazos, antebrazos y muñecas. Mediante las tablas asociadas en el método se asigna una puntuación a cada zona corporal, piernas, muñecas, brazos, tronco, para, en función de dichas puntuaciones, asignar los valores globales de cada uno de los grupos A y B. El valor final por el método es proporcional al riesgo que conlleva la realización de la tarea, de la forma que los valores sean altos, que indican un mayor riesgo de aparición de lesiones de músculos esqueléticas. Buenos días, yo les voy a hablar sobre la aplicación del método. Para aplicar el método tenemos que tomar en cuenta varios puntos. Uno es determinar los ciclos de trabajo y observar al trabajador durante varios de estos ciclos. Seleccionar las posturas que se evaluarán, determinar si se evaluará el lado izquierdo del cuerpo o el derecho, tomar los datos angulares requeridos, determinar las puntuaciones para cada parte del cuerpo, obtener las puntuaciones parciales y finales del método para determinar la existencia de riesgos y establecer el nivel de actuación. Otro es si se requieren determinar qué tipo de medidas deben adoptarse, rediseñar el puesto o introducir cambios para mejorar la postura si es necesario. En caso de haber introducido cambios, evaluar de nuevo la postura con el método REVA para comprobar la efectividad de la mejora. Los objetivos principales de este método son desarrollar un sistema de análisis de postura para identificar riesgos musculoesqueléticos en una variedad de tareas, ofrecer un sistema de puntuación para evaluar la actividad muscular debida a las posturas o a cambios rápidos de las mismas en el puesto de trabajo, reflejar la importancia de la conexión entre persona y carga, proporcionar un nivel de acción a través de la puntuación final que destaque la sugerencia, usar el mínimo equipamiento para la observación. En la evaluación del grupo A, esta se obtiene de las puntuaciones de cada uno de los miembros que la componen, que es el tronco, el cuello y las piernas. La puntuación del tronco depende del ángulo de flexión del tronco, medido por el ángulo entre el eje del tronco y la vertical. La puntuación del cuello, esta se obtiene a partir de la flexión o la extensión medida por el ángulo formado por el eje de la cabeza y el eje del tronco. Se consideran tres posibilidades, que son flexión del cuello, debe de ser menor de 20 grados, la flexión mayor de 20 y la extensión.
La puntuación de las piernas depende de la distribución del peso entre ellas y los apoyos existentes. La puntuación de las piernas se incrementa si existe flexión de una o ambas rodillas. El incremento podrá ser de hasta 2 unidades si existe flexión de más de 60 grados. Si el trabajador se encuentra sentado, no existe flexión y por lo tanto no se incrementará la puntuación en las piernas. En estas imágenes se muestran los puntos que se le da si tiene la flexión entre 30 y 60 es más 1 y si es mayor es más 2. Y así en todas nos vamos a ir fijando en las tablas y las puntuaciones que le vamos a dar a la hora de hacer la evaluación. En la evaluación del grupo B, este se obtiene a partir de las puntuaciones de cada uno de los miembros que lo componen, que son los brazos, antebrazo y muñeca. La puntuación del brazo se obtiene a partir de su flexión y extensión, midiendo el ángulo formado por el eje del brazo y el eje del tronco. La puntuación obtenida de esta forma valora la flexión del brazo. Esta puntuación será aumentada en un punto si existe elevación del hombro, si el brazo está abducido o separado del tronco en el plan sagital, o si existe rotación del brazo. La puntuación del antebrazo se obtiene a partir de su ángulo de flexión. Este se mide como el ángulo formado por el eje del antebrazo y el eje del brazo. La puntuación de la muñeca se obtiene a partir del ángulo de flexión, extensión medido desde la posición neutra. A continuación tenemos un ejemplo de una postura inadecuada. En la foto se puede ver que el cuello está inclinado, el monitor está demasiado abajo, el monitor no está alineado al teclado y una pobre visión. La pobre visión es porque está muy larga la distancia entre el monitor y la vista. Dice que la silla debe ser ergonómica, adecuada a la estación de trabajo, debe tener ruedas y posibilidades de giro para permitir la movilidad y el acceso a los elementos del trabajo. La postura de las piernas deben tener un ángulo entre 60 y 100 grados. La mesa de trabajo debe tener las dimensiones suficientes y permitir la colocación flexible de la pantalla, el teclado y de los documentos del material o accesorio. Posición de la espalda. La espalda no está apoyada, como vemos en el ejemplo, la espalda no está apoyada en la silla. El vano del asiento es demasiado bajo. La altura del asiento también es muy bajo y los brazos no están colocados a 90 grados. La altura del asiento o de la silla tiene que ser regulable. La silla tiene que ser cuadrangular y tiene que tener esquinas redondeadas. Manos y muñecas, falta de mouse, movimientos repetitivos, mala técnica para teclar, teclado demasiado bajo. El equipo que sea utilizado más frecuente deberá ser situado en las zonas de confort de alcance. Como conclusión, ante el incremento de la fuerza productiva es necesario hacer un análisis ergonómico que evalúe y cuantifique, pero sobre todo que aporte soluciones al diseño de puestos de trabajo para evitar riesgos físicos. Gracias.